Día muy triste y muy duro para el país. Los políticos están consiguiendo exactamente lo que vinieron a hacer: llenarse los bolsillos a costa nuestra y dejarnos en pobreza. El día de hoy casi 1 de cada 3 peruanos es pobre gracias a estas personas que nos están llevando al abismo y a la ruina. Y el día de hoy, más que enojarme, tirar bilis, vamos a hablar de por qué está pasando todo esto, porque hay muchos portales que están contando la noticia, que por supuesto hay que contarla, pero no se explica tanto por qué está pasando todo esto. Bueno, el día de hoy tengo un PPT para que tú lo puedas ver, esos PPTs que les gustan mucho a las personas que ven este canal y que por supuesto se los traigo aquí con mucho cariño para explicar por qué está pasando todo esto. Bueno, spoiler, ahora lo voy a ampliar y te pido por favor que te quedes hasta el final de este programa para que entiendas y sobre todo me ayudas a compartir esto con más personas. Y tú dirás, ¿de qué sirve eso? Bueno, mientras más personas se den cuenta que el problema es el Estado y los políticos, esta situación va a cambiar, porque si la gente sigue obnubilada, sigue mirando a otro lado y no se preocupa de las cosas que realmente importan, bueno, vamos a ir cada vez más al abismo, y el abismo es niveles de pobreza similares a los de la pandemia. Estamos cada vez peor y los datos así lo demuestran, así que vamos a analizar esto. Y por favor comparte, revienta este botón de like, no porque te guste la noticia, sino porque eso ayuda a que YouTube recomiende más este programa. Así que bueno, recuerda suscribirte, revienta el botón de like y comparte este programa con más amigos, sobre todo en tus historias. Si quieres ponlo en Instagram, etiquétame y yo lo pongo en mis historias, ¿no? Y acá tenemos las noticias, que la verdad es que es muy preocupante. Las características de esta pobreza son más agresivas y preocupantes. Y también mandarle un saludo a todas las personas que menosprecian todas las causas de esta pobreza, ¿no? Que dicen que soy un exagerado. Ves algunos comentarios, por ejemplo, en la cancelación, en la inminente cancelación que al final, gracias a Dios, no se dio, por ejemplo, de un evento, y que dicen que eso no pasa, que subir un impuesto no afecta en nada, que cancelar este evento no afecta en nada, que aumentar una regulación no afecta en nada. Bueno, aquí está esto para ustedes, que es lo que están consiguiendo. Así que vamos a empezar. Ok, vamos a empezar a hablar sobre las explicaciones sobre por qué está pasando todo esto. Y es que, como dije al inicio, la pobreza se ha elevado y se ha acercado a los niveles durante la pandemia. Y tú dirás, lo principal, vamos a responder lo principal. ¿Por qué se ha dado esto? Para empezar, lo tienes acá a la parte derecha de la pantalla. El año pasado el PBI cayó en 0.55% durante el 2023. Y tú dirás, ¿y a mí qué me importa que el PBI caiga 0.55%? Bueno, si piensas así, lamento informarte que has caído en el juego de muchas personas que demeritan el crecimiento económico, que cualquier economista serio te va a decir es la única manera en la cual la gente sale de la pobreza. Que el PBI caiga, que los datos macroeconómicos sean malos, significa más gente que no va a tener para comer 3 veces al día o que no va a poder comer en el día. Eso es lo que quiero dejar como reflexión. Los datos macroeconómicos no son fríos números alejados de la realidad de las personas. Mayor crecimiento económico significa menos pobres, más puestos de trabajo y más prosperidad. Menor PBI, menor porcentaje de crecimiento, significa más pobreza, y eso es lo que la gente tiene que entender. Por ejemplo, cuando saqué esta noticia, mucha gente le restó importancia porque piensan que eso no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver. Menos crecimiento es más pobreza. Y ahora bien, ¿por qué se ha dado todo esto? Porque es que el PBI cayó en el año 2023 y como consecuencia tenemos un aumento de la pobreza. Bueno, el año pasado hubo el fenómeno del Niño, eso no es responsabilidad del gobierno, pero es un factor. Y también es que hay casi nula confianza en la inversión. Y eso es claramente culpa de todos los últimos gobiernos que hemos tenido. Yo diría desde Ollanta-Humala. Ahí voy a sacar un gráfico que vas a ver que la tasa de crecimiento desde Ollanta-Humala se ha venido ralentizando. Y eso significa más pobres en el futuro. Y lamentablemente las cosas se siguen haciendo mal. También es culpa también, por supuesto, de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Un combo explosivo. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo puso muchas políticas antimercado, sobre todo en el mercado laboral, que hizo más difícil terciarizar la SUNAFIL. Ahora está sacando leyes que consideran que, por ejemplo, si un trabajador se queda en tu oficina, se consideran horas extras y le tienes que pagar. Así el trabajador se quede mirando la Champions en su puesto de trabajo. Si se queda en la oficina, se consideran horas de trabajo. Todo este tipo de regulaciones, tú dirás, bueno, no pasa nada. Bueno,
Todo eso se suma, Castillo, Boluarte, regulaciones, impuestos a las plataformas digitales como lo están sacando ahora, todo eso suma en menor tasa de crecimiento. Por eso la pobreza sigue aumentando, ¿no? Mientras en el 2014-2017 la línea de pobreza se elevó en 35 soles, lo hizo en 86 soles entre el año 2020 y 2023. ¿Por qué se eleva la línea de pobreza? Principalmente por el tema inflacionario y también por la suba de alimentos, ya que no tiene que ver con este gobierno, sino por contexto internacional, como puede ser lo que está pasando en Ucrania y demás, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos una macroeconomía sólida, pues podríamos paliar los efectos que vienen del exterior. Si teníamos una macroeconomía débil como la tenemos ahora, somos vulnerables a lo que pase afuera. Entonces los más nacionalistas, en vez de ser proteccionistas como son la gran mayoría, deberían entender que una industria nacional fuerte se basa justamente en la libre competencia, no en el proteccionismo y en la sobreregulación, que es lo que nos está llevando a la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, la inflación lamentablemente eleva la línea de pobreza y acá ahora vemos acá lo siguiente, ¿no? La distribución espacial de la pobreza es ahora más urbana y esto es bastante preocupante. Recordemos que antes la pobreza generalmente se encontraba en las zonas que eran más rurales, ¿no? Pero ahora vemos que la línea de pobreza se está equiparando a peor en las zonas que ahora son urbanas. Por ejemplo, vemos a la ciudad de Lima, o sea, Lima metropolitana, la provincia de Lima, y vemos cada vez peor todo esto que está pasando. Por ejemplo, vemos acá ahora que zonas como La Libertad, Piura, han elevado bastante su tasa de pobreza. Loreto, Cajamarca, ya no está concentrada solamente en el sur, que era lo que pasaba antes, ¿no? O sea, estamos peor en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, vemos que ahora ya más de la mitad de personas que están en la pobreza ya no son de la sierra, son en la costa. Sin embargo, la pobreza extrema todavía se sigue concentrando en la sierra, ¿no? Vemos la distribución también de no pobre vulnerable, que está en 47,9% costa, 18,% selva y 35,3% en la sierra, ¿no? Como digo, todo esto es causa de una serie de medidas de los gobiernos que hemos tenido, que han ralentizado el crecimiento económico. Los sectores rurales han sufrido en menor medida del empobrecimiento, siendo las ciudades y Lima las más afectadas, producto de todo esto, del despilfarro económico, y medidas como las que está haciendo el alcalde López Aliaga no van a ayudar a esto, al contrario, van a sumar a nuestra decadencia. Medidas como por ejemplo el endeudamiento, que yo he sacado un video de eso y los comentarios son: bueno, Mirko, eres un exagerado, él sabe lo que hace. Bueno, por comentarios como ese es que cada día vamos a seguir peor. Como digo, cuando se le acusa a Castillo, lo es una básicamente las medidas anti-trabajador, anti-empresa y tal, dicen: no, eso no va a afectar nada, eso es mentira. Bueno, con comentarios como ese, defendiendo a sus políticos favoritos, se consigue esto, señores, se consigue la pobreza, la decadencia, ¿no? Que, por ejemplo, acá tenemos el índice de la pobreza monetaria total, según dominios geográficos de 2019 a 2023, y bueno, vemos que acá la diferencia porcentual, y vemos ahí el crecimiento, señores, el crecimiento de la pobreza monetaria. Y esto es, creo que, lo que más te va a impactar, o lo que más le puede impactar al público general, ¿no? Y esto es la pura verdad, que te la cuenten como quieran, pero esto es lo que tienes que saber. Hemos ido reduciendo nuestro crecimiento económico, el cual explica el 80% de la reducción de la pobreza. Y tú dirás: ¿por qué el crecimiento económico explica el 80% de la reducción de la pobreza? Bueno, eso tiene que ver con los procedimientos de mercado. Según estudios del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, el 80% del crecimiento se da básicamente por procesos de mercado. Es básicamente libertad económica, emprendimiento, menores impuestos, menores regulaciones, menor proteccionismo, etc. Y el otro 20% lo explica la redistribución de la riqueza del Estado, que eso no es sostenible. Lo que sí es sostenible son los procedimientos de mercado. Ahora te puedes dar cuenta que la gran mayoría de crecimiento económico solo se hace por procedimientos de mercado. Y vemos que, por ejemplo, tú te preguntarás: ¿por qué en el 2009 hay una caída del crecimiento económico? Bueno, por la crisis del 2008 que hubo en Estados Unidos, ¿no? Lo de los bancos y todo eso, ya lo deberías saber, ¿no? Y desde ese año hemos estado bajando nuestro crecimiento económico, sobre todo desde el año 2011 vemos que hay una gran caída del 8,3 al 6,3%, producto
producto básicamente de los gobiernos de Ollanta, que ahí empieza verdaderamente el sobredimensionamiento del Estado, ¿no? El crecimiento del Estado, luego viene PPK, que no hace absolutamente nada, siguen con la creación de ministerios, las regulaciones, todo eso. Luego obviamente tenemos la caída en el 2020, eso no se puede culpar al gobierno. Lo que sí se puede culpar es que después del rebote que tuvimos del 13,4%, otra vez venimos cayendo al 0,6% por la menor confianza empresarial, por todas las crisis económicas las crisis políticas que se transforman en crisis económicas. Todo ello suma al deterioro del crecimiento, ¿no? Entonces, como digo, esta es la estocada final. La estocada final es esta, ¿no? Para que te la cuenten como quieran, ¿no? Desde el año que Fujimori hizo sus reformas, este es el índice de libertad económica. Vemos que desde el 92, 93, que se hacen la mayoría de reformas, vemos que la libertad económica creció bastante. Luego, con el gobierno de Toledo, la libertad económica baja bastante. Cuando PPK me parece era ministro de Economía, o era un ministro bastante importante. Luego sube, obviamente, con el gobierno de Alan García en el año 2006, lo es palpable, y luego empieza a tambalearse, empieza a bajar un poco en el gobierno de Ollanta, que los efectos de todo ese endeudamiento, de todas esas características en contra del mercado se ven en 2016. Luego sube un poco en 2016 con PPK, pero al final se va al traste. Luego viene Vizcarra, luego viene Sagasti, que seguimos la caída, luego Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. Nos estamos yendo a pique porque hay más Estado, más impuestos, más regulaciones y menos capacidad para emprender. Por ejemplo, esto se ve en las zonas más alejadas de Lima. Si tenemos un sistema de transporte tan ineficiente, muchas empresas que, por ejemplo, están en el centro de Lima y quieren contratar a trabajadores de la periferia de Lima, no pueden, porque el sistema de transporte es tan malo que los trabajadores de ahí se demorarían 2 o 2 horas y media en llegar, cosa que muchas veces prefieren contratar a trabajadores que están menos cualificados pero que están más cerca porque pueden llegar más rápido, ¿no? Todo eso producto de una mala gestión estatal, todo eso producto de un mal sistema de transporte, todo por culpa de los servicios inmundos que nos da el Estado. Y esa es la verdad, señores, ¿no? Esa es la razón por la cual estamos cada vez peor y mucha gente no lo ha querido ver. Se les advirtió en su momento, dijimos que esto podía pasar, pero no... Lamentablemente no se convencen y piensan que uno es malo, que quiere criticar a su político favorito porque me da la gana, porque soy un envidioso. Bueno, ahí están los resultados y si la gente no despierta, vamos a seguir peor. Mañana, más tarde, cuando se sube un impuesto o no sé, o Porky nos vuelve a endeudar, se criticará y seguro habrá gente que diga no, que es mentira y tal. Bueno, los resultados seguirán siendo los mismos, ¿no? Yo lamentablemente no tengo poder para cambiar esto. Lo que sí tengo poder es para difundir esto, gracias a que tengo una comunidad activa que apoya este tipo de contenido. Así que bueno, les pido de todo corazón que puedan llegar a compartir esto, porque hay un trabajo en hacer los PPTs, hay un trabajo en investigar, de verdad es que es chamba. Así que bueno, muchísimas gracias por haber visto este programa. Lamentablemente así está la situación, pero bueno, podemos empezar a cambiar si empezamos a cambiar las mentes de las personas. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.